Muchas gracias, Yago, por la introducción. La presentación está basada sobre corrosión y un poco la idea es intentaros transmitir los detalles un poco más técnicos de los acabados de las válvulas y cómo combatimos desde AVK, ¿no? el tema de la corrosión tanto en válvulas como en accesorios. Tiene tres partes. Una primera parte con datos generales relativos a la corrosión, que seguramente conocéis o si no lo vais a ver. Una segunda parte que está centrada en la calidad GSK, que ahora os contaré lo que es, y al final pondremos un vídeo de 3 minutos y medio donde vais a ver lo que os voy a contar antes, lo vais a ver en imágenes, ¿no? Es un vídeo de la fábrica donde vais a poder observar todo. El vídeo tiene más contenido, pero lo que vamos a ver del acabado lo vais a ver en el vídeo, ¿vale? Bueno, la introducción la quería hacer con la importancia económica de la corrosión, no relacionada exclusivamente con el sector del agua, sino en general. Vais a ver que he obtenido dos datos, uno que de cada 10 toneladas producidas al año se pierden 2,5 toneladas por corrosión, perdón, 2,5%, eso está mal, son aproximadamente 130 millones de toneladas. Y el coste directo en España, estimado, que he encontrado en la revista Ingeniería Química, pues es del orden del 3% del Producto Interior Bruto, aproximadamente 30.000 millones de euros que se gasta en combatir la corrosión. No es un tema menor desde el punto de vista económico, sino que tiene cierta importancia, ¿no? La corrosión, no voy a explicaros, lo sabéis, ¿no? Es simplemente la tendencia que tienen los metales a volver en su estado natural en la naturaleza, a grosso modo, ¿no? Luego tiene todo tiene sus matices, o una oxidación acelerada y continuada que degrada, deteriora el material y lo que produce, por supuesto, pues es interrupción de actividades industriales, pérdida de productos, contaminación ambiental y reducción de la eficiencia de los procesos. Si no luchamos contra la corrosión, los que fabricamos, en nuestro caso, válvulas y accesorios, obviamente esto pues generaría bastantes problemas en las redes, ¿no? Como no habéis visto tuberías saliendo agua, pues yo he puesto otra, aquí, ¿vale? Menos mal que luego viene Félix, que creo que está por ahí, que tocará poner un poco de orden en todo esto porque todos hemos puesto tuberías saliendo agua, espero que nuestros colegas de PAN lo puedan arreglar. Pero bueno, aquí tenéis, hay dos tipos de corrosión fundamentalmente en válvulas y accesorios. Nosotros detectamos dos fundamentales. Uno es esta, la corrosión por picaduras, aunque aquí veis otro tipo de corrosión, ¿no? en bridas, en tuberías, incluso en tornillería. Y obviamente esto es una pérdida de agua y esto es obviamente el dinero, ¿no? Como sabéis, siempre sale el tubo y espero que Félix lo arregle ahora cuando le toque, ¿no? Otro tipo de corrosión al que sobre todo desde AVK estamos muy sensibilizados es la corrosión galvánica, que la conocéis, ¿no? En un ánodo tenéis un ánodo y un cátodo y como consecuencia en un medio electrolítico, en este caso agua, que es un medio electrolítico, se produce una migración de electrones del ánodo al cátodo, produciendo una pérdida de masa aquí y generando un problema. Si esto lo trasladamos a una válvula de compuerta, que esta es una válvula de compuerta con un diseño específico, porque tenemos varios diseños en la empaquetadura, pero ahora os explico. Los dos elementos fundamentales que tenemos en una válvula de compuerta es la fundición y el acero inoxidable. La fundición es un elemento anódico y el acero inoxidable es un elemento catódico. Entonces, si ponemos en contacto en presencia de agua, posiblemente tengamos una corrosión galvánica. Y si tenemos una corrosión galvánica, lo que pasa es que lo que se produce aquí es una pérdida de masa y cuando vas a maniobrar la válvula se gripa y la compuerta se cae y cierra. Esto es lo que operáis y tenéis válvulas de hace muchos años, pues nos lo habéis explicado muchas veces, ¿no? Que el problema es que se gripa la válvula por rotura del eje, la compuerta se cae y se acabó, cierra y ahí tienes un problema, ¿no? ¿Cómo se puede evitar? Y ya voy centrando el tema. Por un lado, la fundición, lo que tenemos que hacer es un revestimiento adecuado que nos permita aislar la fundición, que es un elemento que se oxida, de ese problema, ¿no? Por otro lado, intentar evitar el medio electrolítico, es decir, el agua. ¿Cómo? Pues con dos sellados, uno abajo y otro arriba. Y por otro lado, evitar el contacto entre el acero inoxidable y la fundición, poniendo una serie de elementos aquí, que no es el motivo de descripción ahora, pero una serie de elementos que eviten el contacto. Si revistes bien la pieza de fundición, intentas evitar que haya un medio electrolítico entre ellos y además pones un sistema aislante, pues obviamente lucharemos más contra la corrosión, ¿no? Que desde el punto de vista de nuestra fábrica o de la fabricación que nosotros tenemos, intentamos luchar contra
contra este fenómeno, ¿no? Esta no es la única empaquetadura que tenemos, porque obviamente depende de muchos factores. Por supuesto, la naturaleza del medio corrosivo. Los medios más corrosivos son los derivados de halogenuros, el cloro, ¿no? En todas las redes tenemos, su mayor parte están desinfectadas con cloro, con lo cual, pues dependiendo de la naturaleza, vamos a tener mayor o menor corrosión, con lo cual el medio electrolítico, que lo teníamos antes, lo tenemos. Por otro lado, la concentración. Antes, no sé quién ha sido, creo que ha sido Joaquín, ¿no?, que hablaba de que en algunos puntos el cloro activo al final de la red era 0. Y bueno, pues ahí evidentemente tenemos menos riesgo de corrosión. El problema será de desinfección del agua, pero desde el punto de vista corrosivo sería bueno, ¿no? Y por supuesto la temperatura del medio corrosivo. Hay una temperatura crítica determinada para un determinado medio y una concentración determinados a partir del cual se produce la corrosión, y a mayor temperatura, pues mayor riesgo de corrosión, ¿vale? ¿Cómo medir la corrosión? Los que trabajáis en desalación estoy seguro de que este índice lo conocéis, si no lo explico. Es el índice PRE, que es el Pitting Resistant Equivalent, que está descrito en esta norma, la UNE en 10.088, y a lo que hace referencia es al porcentaje de cromo más 3,3% del porcentaje de molibdeno más 16% del porcentaje de nitrógeno. Este índice PRE lo que mide es la resistencia a la corrosión. Entonces, para redes normales, para agua potable o riego, lo que hemos visto es que con un índice PRE 17, a partir de 17 es suficiente. Sin embargo, en desalación, por lo menos los últimos proyectos que nos han llegado a nuestras manos, las direcciones de obra están exigiendo un índice PRE superior a 40, que no es tan fácil. Un superior a 40 tienes que irte a unos aceros duples o superduples, por supuesto de mayor inversión y bueno, en fin, que tiene su complejidad, ¿no? La obtención, el precio, el coste, todo influye. Pero se ha demostrado que por debajo de 40 hay mayores riesgos de corrosión. Alguna desaladora en España pues ha tenido problemas por poner aceros inoxidables quizá con índices un poquito inferiores. Entonces, este índice quizás es el de referencia en aceros inoxidables, ¿vale? Este es un proceso típico de cualquier fabricación de un producto, ¿no? Donde tenéis una entrada del material, producto en bruto, bueno, ya estamos. A ver si soy capaz. Es la entrada del material, luego se produce un mecanizado de las piezas. Aquí hay los dos procesos de los que voy a hablar ahora. Uno es el soft blasting o granallado, que ahora veréis, lo explicaré con detalle, y por supuesto el revestimiento con resinas epoxídicas para los materiales fundamentalmente de fundición. Por supuesto hay un control, hay un ensamblaje, hay un control final y al final, bueno, la expedición en este caso de válvula, ¿no? Es un proceso típico, pero yo me voy a centrar a explicaros solamente el granallado y el revestimiento. Aquí, en cuanto a este tema, sí deciros que no hay mucha normativa, digamos, ISO, toda la normativa que hay fundamentalmente es alemana. Veis aquí DIN, que son normativas alemanas, que siempre van por delante en todo esto, y no hay mucha normativa internacional europea, o sea, tenemos que basar en normativas alemanas. Entonces, la normativa de referencia fundamental para este tema es esta que veis aquí, la DIN 30677, y la primera parte del proceso es, por supuesto, el granallado. El granallado es una limpieza, ¿no?, de la pieza, porque las piezas que son de fundición vienen oxidadas. Reaccionan con el oxígeno, vienen oxidadas, entonces antes de proceder al revestimiento hay que limpiarlas. Para limpiarlas lo que se hace es un chorreado, antes se hacía con arena, ahora se hace con partículas metálicas y tienen diferentes grados. Aquí veis un grado que pone 2,5. El máximo grado es 3, es decir, se clasifican de 1, 2, 3, pues el 2,5 es el que nosotros utilizamos, que es suficiente para dar un acabado de las piezas que sea correcto, ¿vale? Después un revestimiento epoxi. Aquí ya empiezo a hablar un poco del GSK. Aplicación, el revestimiento epoxi, hay dos técnicas fundamentales para aplicar revestimiento epoxi. Una es por pulverización, como veis en la foto, y otra es por inmersión en lecho fluidizado. Son técnicas parecidas. Lo que se hace es calentar la pieza a 700 grados durante 40 minutos. Imaginaros, eso también supone, o sea, que hay que tener una instalación adecuada para producir ese calor, que se caliente la pieza y se aplica el polvo de la resina epoxídica entre 200 y 230 grados. Se produce una fusión y se reviste. Esta norma, aquí hay una carencia que es por lo que nace la asociación GSK, que ahora os contaré, no establece
o bueno, digamos que no dice exactamente cuánto tiempo tiene que pasar desde que granallas hasta que pintas. Entonces, la norma GSK, porque obviamente si la pieza de fundición la granallas y no la pintas rápido, se vuelve a oxidar. Entonces hay que granallarla y proceder al pintado pues con cierta celeridad, ¿no? Entonces, esta norma GSK que os explicaré ahora dice que no deben pasar más de 4 horas desde que desde que haces la operación de granallado hasta el revestimiento, ¿no? Y ahora os cuento qué es calidad GSK. GSK es una asociación, bueno, no me hagáis repetirlo en alemán porque no lo sé, pero tenéis aquí la página web si queréis acceder, ¿vale? Para poder entrar en los detalles, porque en 25 minutos no da tiempo a explicarlo todo. Pero es una asociación de empresas registrada en Alemania hace 20 años, actualmente formada por 30 socios. Todos somos fabricantes o de tuberías, de válvulas, ingenierías y fabricantes de recubrimiento en polvo epoxi. Lo que hace fundamentalmente esta asociación es intentar establecer estándares de calidad para los acabados superiores a los que marca la norma, porque la norma tiene algunas carencias. Entonces, bueno, ¿qué hacemos los fabricantes? Vamos a establecer una norma de autocontrol que nos permita tener unos acabados más de estándares de calidad un poquito más altos. Algunos de los fabricantes está además representado en esta sala. Está reconocido por RAL, ¿vale? Que también podéis entrar en la página web, y establece normas de calidad y pruebas de maquinaria, materiales, procesos, aseguramiento de la calidad. Y lo que os decía, ¿no? En cuanto a calidad, establece estándares superiores a los establecidos por las normas nacionales e internacionales, que solamente tenemos esta, ¿no? El que se acaben los productos, o valvulería en este caso, y accesorios con calidad GSK, o que no se acaben con calidad GSK, no quiere decir que sean revestimientos malos. Puede haber acabados que no sean bajo esta norma, que puedan ser igual de buenos, ¿no? Lo que sí es cierto es que si ya lo haces bajo esta normativa, pues tienes es seguro que tienes un control, ¿no? Porque está todo regulado. Y además hay sanciones para el que no cumple. ¿El por qué la calidad GSK? Fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, porque se produce una continuidad en la capa de revestimiento de las válvulas y los accesorios, es decir, hay un revestimiento que tiene una continuidad bastante uniforme, y sobre todo porque genera una durabilidad de ese revestimiento. No sirve de nada tener un revestimiento perfecto si luego dura 2 años, ¿no? O sea, lo que se intenta es que sea continuo y que además sea bastante duradero. Y por supuesto que exista un autocontrol de todos estos procesos. Si no existe un autocontrol no sirve para nada. No va. Bueno, aquí hay 6 ensayos, que son los 6 ensayos que hacemos al revestimiento para entrar en la parte más técnica. Hay algunos que, como veis, está representado en la normativa DIN, pero hay 2 que son el test mediante una acetona y la disolución salina aquí abajo, que son solo exclusivos del GSK, lo que establece estándares de calidad un poquito por encima, ¿no? No vaya esto. El revestimiento, esto los que sois usuarios de válvulas lo conocéis. Lo que establece el GSK fundamentalmente, si fijáis en la normativa alemana, te exige entre 250 y 400 micras en partes planas y entre 150 y 300 micras en los bordes exteriores convexos. Sin embargo, la normativa GSK, que tiene esta numeración, RAL GZ 662, pues te exige mínimo 250 micras en las partes planas y 150 micras en las partes cóncavas. Luego hablaré un poco del revestimiento, porque muchas especificaciones de los proyectos, de los usuarios, digamos que todo el mundo exige una cantidad mínima de micras, pero nosotros creemos que es más importante la adherencia que el espesor, ¿vale? Ahora hablaremos de esto. 3 ensayos más. Por un lado, no existencia de poros. Se comprueba la ausencia de poros mediante un dispositivo aplicando 3000 voltios con un electrodo de caucho, luego lo veréis en el vídeo. ¿Vale? Si hay continuidad de corriente no hay problema, si hay problemas de continuidad de corriente es que tenemos un poro, y entonces la norma ya establece de cada lote cuántos ensayos tienes que hacer y qué pasa si no cumples con lo que dice la norma. Resistencia al impacto, según también una normativa alemana, se deja caer una esfera, que es esta que veis aquí. Este señor, luego lo veréis en el vídeo, deja caer la esfera y se ve cuál es el daño que produce. No debe producir daño excesivo en el revestimiento. Y luego un ensayo con cetona, con la metil-isobutilcetona, se añaden unas gotas sobre la superficie y tras 30 segundos se tiene que ver que queda totalmente limpia y lisa esa superficie. Adherencia. Desde nuestro punto de vista, este es el ensayo o el test más importante, porque yo veo muchas especificaciones de los proyectos que todo el mundo pone, ¿no? Espesor, pues mínimo 150 micras. Está bien que haya un espesor importante, porque eso, digamos, que protege la pieza frente a la oxidación,
Pero es mucho más importante la adherencia, porque puedes tener 300 micras de revestimiento, pero como no esté bien adherida a la pieza, se te va a levantar y tienes un punto de corrosión y es una fuga de agua y un problema, ¿no? Entonces, por eso aquí la he rayado un poquito más, ¿no? Tenéis una preparación de 7 días sumergida en agua desionizada a 90 grados y secado en horno a 3 horas, preparación a 3-5 días en ambiente normal, y lo que se hace aquí, que es lo importante, es una fuerza de tracción para ver hasta qué valor, Yago, hasta qué valor de fuerza de tracción que tenéis aquí, 12 newtons por milímetro cuadrado, aguanta la adherencia del revestimiento. Si todo el proceso ha ido bien, por debajo de 12 newtons por milímetro cuadrado no debe salir la pintura, y por encima ya puede salir. Digamos que el límite lo marca este valor, 12 newtons por milímetro cuadrado. ¿Vale? Pasa, por favor. Otro ensayo que se hace es una disolución salina, se selecciona una muestra de 6 milímetros de diámetro, se le acopla una pieza plástica, que es esta que veis aquí, llena de solución salina, que se mantiene 30 días a 23 grados centígrados, luego se retira, se hace una serie de cortes, como veis aquí, y el desprendimiento de pintura nos debe llegar al radio que generan, al radio de 10 milímetros de distancia desde el centro. ¿Vale? Como veis, son ensayos que tienen su exigencia y que tienen su control. Por supuesto, todo esto queda reflejado en un informe que queda registrado en el proceso de producción y al que tienes la trazabilidad de todas las piezas que han sido registradas según la normativa GSK. ¿Vale? Claro, todo esto no sirve de nada si no se controla. Entonces, para controlarlo, lo que se hacen, hay 3 tipos de certificados. Uno que es del proceso, que está asociado fundamentalmente al centro de producción donde se realiza el proceso de acabado. Otro que tiene que ver con el material de revestimiento, fundamentalmente porque tiene que tener, y aquí hay muchos operadores representados, tiene que tener aptitud para agua potable. Si estamos trabajando en abastecimientos de agua potable, entonces si no tienes aptitud para agua potable, pues no deberías poner ese revestimiento, porque puede haber migraciones de partículas de la pintura al agua y puede llegar a ser insalubre. Entonces, digamos que también hay auditorías y controles sobre los fabricantes de la resina epoxídica, ¿no? Y luego, por otro lado, el producto. ¿Vale? Entonces, existen 3 tipos de certificado. Obviamente, un certificado de la fábrica da lugar a un certificado de producto, pero no al revés. Es decir, en una fábrica podemos tener productos que se fabriquen con calidad GSK y productos que no. Por eso he dicho antes que no siempre el hecho de no fabricar con calidad GSK no quiere decir que el revestimiento sea malo. Hay que ver los detalles de cómo se está fabricando o qué controles se tienen. Pero lo que es seguro es que con calidad GSK se hacen todos los controles que hayáis visto y tiene su valor, ¿vale? Por supuesto, GSK, no lo he dicho antes, está avalado por el Ministerio de Medio Ambiente alemán. O sea, no es algo que tiene su control administrativo, ¿no? Hay 2 tipos de certificados. Aquí tenéis, como veis, el de producto, que es lo que decía antes, y aquí tenéis el de proceso. ¿Vale? Entonces, todo esto obviamente debe tener su control, se hacen sus controles periódicos y te emiten el certificado o no. Si a la primera no lo pasas, tienes que pasar a una segunda vez, y si no lo pasas, hay un régimen sancionador de pago, ¿eh? O sea, estamos hablando de la asociación en Alemania, es decir, son serios para estas cosas, ¿no? Antes de hablar de esto, sí puedes poner el vídeo, Yago, donde podemos ver... el vídeo es más general, es de promoción, pero vais a ver todo lo que hemos hablado, todos esos ensayos, lo vais a ver de forma rápida, porque es un vídeo de 3 minutos y medio, pero al menos se puede ver. Si puedo comentar alguna cosa. Bueno, esto es la central en Dinamarca. Vais a ver... Aquí. Bueno, esto es la sala de exhibición al entrar. No tiene más. Obekas, los que no sabéis, es una multinacional danesa. Esto es Galten, en Dinamarca. Muy cerca de Aarhus, igual os suena un poco más. Bueno, los de Grupo sí, porque estáis al lado. Esto es el granallado, ¿vale? Antes de entrar en la granalladora. Fijaros cómo salen las piezas. No deben pasar 4 horas. Esto es un lecho fluidizado, ¿veis? Lleva un aire por debajo, y esto es una aplicación por proyección en foto. Es diferente. Por supuesto, ahí tenemos puesto que somos miembros del GSK, y aquí empiezan los controles, ¿no? Este es el de revestimiento, el de la isobutilmetilcetona,
Tiene que pasar 30 segundos, en fin, que los 3.000 voltios. Esto es para otro proceso, está en el vídeo, pero es otro proceso de revestimiento cerámico un poco diferente. Están midiendo los espesores. Bueno, esto ya son, a partir de aquí es un poco el proceso de fabricación, pero en este caso es el mecanizado, ¿no? En este caso de los ejes, esto ya es otra parte, ¿no? Esto es la fábrica de cauchos o gomas que tenemos ahí también. Pero bueno, está bien verlo también para que sepáis, ¿no?, cómo se fabrica. Esta es la compuerta. Ahí tenéis, no sé si lo habéis visto, había una pegatina, porque todos los productos que cumplen con el GSK llevan su pegatina puesta. O sea, todos los productos que van con GSK llevan su pegatina puesta, ¿no? Eso también es para evitar la corrosión en los tornillos, ¿no? La aplicación de silicona. Estas son válvulas para gas, un diseño un poco diferente, pero se hacen también los mismos ensayos, ¿eh?, para el revestimiento. Son la fabricación de ejes de extensión. Bueno, este es el centro logístico de distribución de allí de Galten, de Narus. Válvulas de gas, ¿no?, y el sistema contra incendios. Bueno, no sé si puedes volver allá, se ha acabado, no tiene más. Solamente en las conclusiones de la diapositiva, por un lado, que la corrosión es un fenómeno, obviamente, que hay que luchar contra él, ¿no?, y que desde AVK tenemos esa sensibilidad a los productos que tenemos, pues que sean, que tengan un... es igual, lo llamo, ya está. Bueno, pues que establecemos mecanismos de protección con autocontroles exigentes, con calidad GSK o con otros, da igual, pero tenemos esa sensibilidad para evitar problemas de corrosión, al menos en nuestros productos, ¿vale? Pues muchas gracias.